Muy buenos días, amigos cibernautas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este capítulo de Sentido Común, el programa en Internet que procura encontrarle el sentido común y abordar los temas que abordamos con el sentido común de invitados que, en mi opinión, tienen mucho sentido común sobre las cosas que están pasando en general. En Venezuela sigue siendo tema central de nuestras conversaciones. Estuve una semana eh, fuera, en hiato, pero comenzamos nuevamente hoy, continuamos, mejor dicho, a partir de hoy, porque el régimen de Nicolás Maduro está arreciando en la forma como aborda las libertades que él dice que existen, pero que pareciera que están un poquito restringidas. Y en particular, estamos hablando de cómo está presionando a los comunicadores sociales en Venezuela. Hay comunicadores, yo me atrevo a decir, de tres tipos en este momento. El periodista regular que trabaja en un medio en Venezuela y todavía ese medio no lo han cerrado. El periodista que trabaja para un medio del exterior en Venezuela y el periodista ciudadano común, que es una de esos fenómenos que han surgido a partir de la existencia de los medios sociales. Pero hoy tenemos como invitado especial a un periodista del segundo grupo, un periodista venezolano, una larga trayectoria de reportaje, de cobertura extraordinaria, amigo personal además, nuestro querido Francisco Urreistieta, quien es corresponsal de la cadena Univisión en Caracas. Hola Francisco, buenos días, primero que nada. Hola Samuel, qué gusto saludar a tu audiencia, aquí estamos, aquí del cañón. Muchas gracias. Vamos a hablar, por supuesto, de la situación, pero antes quisiera aprovechar para mostrar algo vinculado con este tema que pasó ayer. Dame un momentito para mostrar este video, cortesía de el Instagram de Sergio Novelli, quien a su vez le da la cortesía a NTN 24. Vamos a verlo. En estos momentos observamos cómo se están llevando detenida a la periodista Carmela Longo. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana junto a un joven y a otra persona se la están llevando detenida en este preciso instante en la urbanización El Marqués, urbanización Horizonte El Marqués, Avenida Rómulo Gallego. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana se está llevando detenida a la periodista que renunció hace poco del el periódico Últimas Noticias, Carmela Longo, en este preciso instante. No se han llevado pertenencias. Observamos dos funcionarios de la Policía Nacional montándose a los vehículos. Ya ellos se montaron en los vehículos. No salía desposada en este momento. Estaba siendo acompañada con un joven y otra persona, una de origen femenino, en este preciso instante. Bueno, estamos hablando de Carmela Longo, periodista que también tengo el gusto de conocer desde hace muchos años trabajando en los medios. Ella se dedicó fundamentalmente para el periodismo del espectáculo. Sin embargo, fue detenida ayer con su hijo, ese joven que hace mención, es su hijo. Y según entiendo, Francisco, quiero empezar por ahí, no está claro por qué. ¿Nos puedes abordar qué está pasando con respecto a ella? Y eso nos lleva a qué está pasando en general con respecto a los periodistas que están cubriendo la situación. Sí, Samuel, bueno, ya fue detenida el domingo en la tarde junto a su hijo. En principio la orden era de allanamiento a su residencia, no era de detención. No, rápidamente pasó a una captura y fue pues abordada por estos grupos de policías, la Policía Nacional Bolivariana, un grupo de investigaciones especiales, y trasladada a una zona policial donde está en este momento detenida en ese lugar. Este martes, mañana martes, la van a presentar ante un tribunal antiterrorista. Imaginamos que está acusada por instigación al odio. Hay unas versiones que se publican entre los periodistas que hablan que un influencer vinculado con el chavismo le habría acusado de ser la persona que está detrás de algunas cuentas en redes sociales que abundan sobre los vínculos de la farándula con el chavismo, en fin, pone en algunas situaciones a la vista pública y probablemente la hayan acusado a ella de manejar esa y otras cuentas que se dedican a este tipo de investigación.
es lo que, presumimos, porque no vemos como una periodista de farándula, 20 años dedicados a la farándula, el periodismo de espectáculo, tenga que ver con política o sea acusada de un delito de esa magnitud, ¿no? Si tú estás manejando un periodismo completamente ajeno a lo que es el tema político, ¿no, Samuel? Ahora, Francisco, el joven, bueno, no sé si joven, la persona que estaba narrando el video, menciona que ella renunció a Últimas Noticias. Yo había escuchado que la despidieron de Últimas Noticias. ¿Tú tienes información sobre cuál es la real situación? Sí, fue despedida la semana pasada junto a un grupo de trabajadores de Últimas Noticias. Este medio es privado, pero estaba pues ampliamente vinculado con el chavismo, y aparentemente después de los resultados electorales y de las elecciones, pues habría sido despedida tras casi 20 años trabajando en ese medio, como ya tenía un cargo importante allí, era jefe de editores, en fin, toda una trayectoria truncada, no sabemos todavía la razón, pero sospechamos que es por el tema político, ¿no?, que está imperando en el país. Quiero aclararle algo a nuestra audiencia, Francisco. Primero, agradecerte muchísimo que tú estás hablando con nosotros. Segundo, yo no voy a pedirle a Francisco opiniones. Él es periodista, él nos cuenta los hechos como los ve, como los reporta. Y por supuesto, Francisco, si en algún momento alguna de mis preguntas es indiscreta o pone en algún tipo de situación incómoda a tu persona como profesional de la comunicación en la Venezuela de hoy, simplemente déjame saber que prefieres hablar de eso de otra manera o después. No voy a ponerte en esa situación y espero, pero se me puede escapar inconscientemente. En otras palabras, fíjense, dos periodistas que nos conocemos desde la época de la Cuarta República, como le dicen, cuando estábamos los dos comenzando como reporteros en la calle, tenemos que hablar de la posibilidad de un problema por lo que vamos a decir. Esta Venezuela es definitivamente otra. ¿Tú sientes riesgo personal, Francisco? No sé, yo tengo en el periodismo del año 89, con el famoso Caracazo, que dejó un montón de víctimas. Fue mi estreno como reportero en este país, un bautizo de fuego, donde hay bastante cosas terribles, ¿no?, y duras de ver, ¿no? Bueno, joven muchacho, 20 años, 20 y pico de años, iniciando el periodismo. He cubierto golpes de Estado, al menos 3, en estos 30 años que he estado de ejercicio de periodismo. He visto matanzas de manifestantes en los años 2014, 2017, 2019. Y es la primera vez, Samuel, que yo siento miedo. Miedo, porque es un miedo distinto. No es el miedo del riesgo de la calle, de que una mala hora, un balazo en una de esas situaciones límite te alcance y te quite la vida. No es ese temor. Es otro tipo de temor. Más tenebroso, más oscuro, más intimidante, ¿no? Ahorita tengo miedo de salir a la calle, porque tú no sabes si cualquier alcabala policial, ya pasé por una experiencia de esa la semana pasada, te detienen, te piensan investigar y averiguar quién eres y te intentan quitar el teléfono. Yo me negué, no se lo entregué, pero sí te ponen con tu nombre, te averiguan en redes sociales lo que escribes, con tu nombre también averigua que trabajas para un canal. Incluso el policía llegó a ver mis notas, que están publicadas en Instagram, por la cadena para la que trabajo, y el tipo cuestionándome, pues, ¿no? Editorialmente las notas, porque yo hablaba de régimen, porque yo hablaba de fraude, porque yo hablaba de poco transparencia, o sea, está cuestionando y que eso era delito de odio, ¿no? O sea, me estaba diciendo el tipo. Entonces no sé si realmente es buscarte el marco de crearte el temor y quizás la detención, ¿no? Por tonterías, ¿no? Por opinar, ni siquiera opinar, pues, por reflejar una realidad en esas notas que yo estaba escribiendo para la cadena Univisión, que te ponen en riesgo, ¿no? Digamos, al arbitrio de un funcionario policial que te puede detener o no, o te puede presentarte un tribunal de terrorismo y ahí estás, pues, condenado, ¿no? A una situación muy dura. Samuel, es muy dura lo que se está viviendo. Hay un temor y una atmósfera de temor también entre los colegas. Ya pocos quieren, se supe que hubo renuncia en algunas páginas web de periodistas que no aguantaron la presión y el temor. Entre los colegas también estamos, pues, evaluando la situación de cómo salir a la calle, de cómo hacer las coberturas, cómo salir con cierto grado de seguridad, pero o sea, uno sabe en la mañana y no sabe si vas a regresar en la noche o si en la noche te va a venir la operación Tuntún a tocarte la puerta, ¿no? O sea, estás viviendo una situación, pues, dura, pues, en cuanto a esto. Nunca he vivido en Venezuela, o sea, una situación así, en tantos años de ejercicio, nunca he sentido un temor como el que estoy sintiendo en este momento. Bueno, primero que nada, que Dios te cuide, Francisco. Tú eres un tipo muy inteligente, muy valiente,
pero tiene sentido común. Uso el nombre del programa y tú te vas a saber mover con el favor de Dios de la manera apropiada para evitar un riesgo innecesario. Pero digo evitar un riesgo innecesario porque hay riesgos necesarios que son parte de la vida del periodista, y si no quiere uno correr esos riesgos, puede dejar de ser periodista. Sin embargo, un riesgo que nunca habíamos vivido, o por lo menos, bueno, yo seguro que no, hace mucho tiempo que me fui, pero que tú, como me estás comentando, no habías vivido en Venezuela, es el riesgo de la autocensura. Interpreto yo, esta es mi interpretación, que esa detención de Carmela Longo es un mensaje para todos los demás periodistas, para provocar precisamente un temor de autocensura. Y agrego, antes de hacerte la pregunta, que hay otros periodistas con los que he tratado de conversar en el programa que no se han sentido cómodos con la idea, y obviamente yo respeto absolutamente la posición de mis colegas, conociendo aún más lo que está pasando allá. Por eso le doy más respeto aún a lo que tú me estás comentando. Pero, por cierto, los que viven en Estados Unidos, o a lo mejor en otro país, que tienen acceso a Univisión a través de las redes, los invito a que vean que cuando yo estoy diciendo que Francisco Risteta es un tipo neutro que dice las cosas como son, no lo estoy diciendo porque es amigo mío, porque estoy hablando con él. Su trabajo habla por sí mismo y ustedes pueden ver lo que él hace. Y de hecho, dense cuenta cómo responde lo que estamos preguntando. Voy a la pregunta, Francisco, disculpa el comentario tan largo. La ley contra el fascismo que acaba de ser aprobada, ¿ya entró en vigor? No estoy seguro. ¿Ya entró en vigor? Creo que fue sancionada ya. No sé si está publicada ya en Gaceta Oficial, tendría que revisarla, ¿no? Pero son términos, bueno, o sea, es más de lo mismo, ¿no? Una especie de policía de pensamiento que se está desarrollando, ¿no? Donde opinar parece que también va a ser un delito, ¿no? Si es contra el gobierno. Y esa ley lo que le da es al régimen las herramientas que necesite para detener a quien le parezca, sí, bajo la supuesta atribución de un delito de terrorismo, de incitación al odio, whatever, ¿correcto? Sí, esos son los argumentos que están utilizando. De hecho, tú revisas todas las detenciones de 14 periodistas que han sido detenidos y ves que todos en el fondo son delitos de odio, ¿no? En base a algunos de terroristas también. O sea, pero básicamente el delito de odio es lo que está más utilizando el régimen para este tipo de detenciones, ¿no? Déjame mostrar un momentito, ya que estamos hablando de detenciones arbitrarias, esta información que publica el Foro Penal, que no sé si la más, pero una de las más respetadas organizaciones no lucrativas que luchan por los derechos humanos en Venezuela. Y de acuerdo al Foro Penal, en esta información que va desde el 22 de agosto, perdón, hasta el 22 de agosto, desde el día siguiente a las elecciones, hay 1.674 personas detenidas, de las cuales, como ven, distribuido esto, 1.458 hombres, 216 mujeres, 1.519 civiles, 155 militares. Esta distinción es nueva, yo no la había visto en publicaciones anteriores, pero a lo mejor tiene más tiempo. Yo la semana pasada no revisé sus publicaciones. Y siguen siendo 107 adolescentes que están acusados de terrorismo. Imagínate tú acusar a un joven de 15, 16 años, 14 años, y acusarlo de terrorismo. Francisco, contra eso la sociedad hará lo que tenga que hacer. Ahora, el candidato que ganó las elecciones, el presidente electo Edmundo González, fue convocado a una aparición frente a la fiscalía. Una citación. Perdóname, perdón. Una citación le hizo la fiscalía. Correcto, una citación. ¿Nos puedes explicar qué se dice en Venezuela o cuál es la explicación del propósito de esa citación? Bueno, no está muy claro el argumento legal, ¿no? O judicial de esta citación. No sabemos si fue imputado por algunos delitos o si va en calidad de testigo a declarar sobre un hecho que fue la publicación de las actas de escrutinio por parte de la oposición, que según el Tribunal Supremo de Justicia son falsas y detectó un supuesto delito de usurpación de funciones. Hay que estar claro que la ley electoral permite la publicación de esas actas una vez que las autoridades electorales publican el primer boletín electoral con los resultados parciales
de las elecciones. Se supone que es una tendencia irreversible, en fin, y eso da pie a que tú publiques estas actas de escrutinio de forma legal, ¿no? Bueno, ahora el régimen dice que no, que hay una supresión de funciones, y de eso iban a indagar en esta entrevista que estaban haciendo tienen planeado hacer con el candidato opositor Edmundo González, donde sacó las actas de escrutinio, en fin, una indagatoria sobre ese material y sobre esa situación. Bueno, Edmundo González anoche publicó un video en redes sociales donde se dirige al país declarando a los venezolanos que ante ellos que él va a declarar, no ante la fiscalía, y donde cuestiona pues todo el procedimiento judicial que está iniciando el régimen en su contra, y donde insta a Maduro a publicar las actas de escrutinio, que es digamos, el centro de toda esta situación polémica que vive el país desde hace un mes, prácticamente, que fueron las elecciones, que esas actas son la paz del país. Y, bueno, tiene razón en eso, pues no, realmente es el quid, como se dice en Venezuela, de esta situación, que bueno, que el chavismo sigue haciendo maniobras para no publicar, para guardar esas actas de escrutinio. Ahora están bajo secreto sumarial en el Tribunal Supremo de Justicia, no hay acceso a ellas, a menos que el tribunal decida publicarlas, ¿no? Pero es una situación, pues, que vemos bastante difícil que lo haga el chavismo per se, pese a la presión internacional que hay. Hay un comunicado el fin de semana de los países estaban mediando, Colombia y Brasil, exigiendo que Maduro publique esas actas, en fin, y también Estados Unidos el fin de semana estuvo instando nuevamente, exhortando al régimen de Maduro a evitar la represión y a publicar las actas de escrutinio, en fin, una situación que está allí, Samuel, en un punto muerto, y que se está prolongando en los días que están pasando. Ahora, me perdí un poco. Él, según entendí, él no se va a presentar, ¿correcto? No se va a presentar. Por lo que dijo en el video, anoche que publicó, no se va a presentar y rechaza este procedimiento en su contra. Dice que es ilegal la forma como la están citando. O sea, hay una serie de irregularidades que están cometiéndose allí, que es un proceso que no va a asistir. Bueno, claramente si va, probablemente termine arrestado, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, Francisco, porque desde hace ya 2 semanas, tal vez un poco más, Maduro en persona amenazó con que había que meterlos presos a Edmundo y a María Corina y a todos los que tuvieran que ver con el tema. ¿Hay alguna razón que te haga pensar, por lo que ves en la calle y por lo que ves de la forma como se está conduciendo el gobierno de Nicolás Maduro, para creer que efectivamente los van a ir a detener? Es decir, no lo han detenido porque no han querido. Yo dudo mucho que ellos no sepan dónde está. Yo entiendo que los dos están resguardados, pero es muy complicado guardar el secreto de 2 personas con ese nivel de visibilidad. Esto es mi sentido común lo que lo piensa. Es decir, el gobierno debe saber dónde ellos están, pero por la razón que ellos tengan, no los están deteniendo a pesar de las amenazas. La pregunta concreta, la repito, ¿tú has visto o tienes información que te haga pensar que en un momento dado, a corto plazo, el gobierno se va a atrever a meterle mano a las 2 figuras de la oposición? Bueno, estamos en un periodo de dibujo libre, Samuel. O sea, cualquier hipótesis puede convertirse en realidad, ¿no? La lógica política indicaría que no. O sea, por la presión internacional de ya capturar 2 figuras como María Corina y González, sería quizás una raya roja, ¿no? En el mundo internacional, en fin, o de muchas consecuencias indirectas, pues, que pudiera sufrir el chavismo si toma este paso. Quizás por eso no lo han hecho, pero se han presionado mucho para intentar que se vayan del país, ¿no? Es lo que siento que está buscando el chavismo. Que entiendo. De manera del mundo abandone el país, se exilie, en fin, se vaya de Venezuela. Igual con María Corina, ¿no? Han intentado, a través del miedo, en fin, de ofertas afuera de asilo político, ver si ocurre este paso que sería fundamental para ellos para controlar aún más, pues, el proceso de cómo se está evolucionando la situación política en el país, ¿no? Yo creo que es el objetivo de ellos en este momento, me pareciera, más que una captura, que vayan al exilio. Ahora, sí, por eso la pregunta la asocio con esta invitación, entre comillas, a declarar, ¿no? Si el propósito realmente es que él venga y se entregue solo, entonces dicen que lo detienen por lo que sea, cuando ellos no necesitan excusas para detener a nadie, para apretar un botón, lo que acabamos de ver de Carmela Longo, salvando las diferencias en cuanto a la magnitud del personaje en la coyuntura de hoy. Un rector electoral que había
desaparecido misteriosamente, el señor Del Pino, reapareció ayer dando una serie de declaraciones por escrito, según las cuales él cuestiona firmemente los resultados y el proceso del el Consejo Nacional Electoral. En Venezuela, lo que tú has visto, ¿esto se esperaba venir o fue sorpresivo? ¿Y qué consecuencias trae? ¿Qué eco ha traído esta declaración? Bueno, Del Pino es un rector vinculado a la oposición que estaba en la directiva del Consejo Nacional Electoral, esas cuotas que el chavismo otorga para que haya una representación, pues, ¿no?, de este organismo que es el que decide el tema de las elecciones en Venezuela. Él, antes de las elecciones desapareció. Simplemente entró en mutis, también lo hackearon, como dicen por ahí, y estaba en silencio hasta el día de ayer. Sí había rumores de que iba a hablar, de que iba a contar su verdad. Y desde la semana pasada había indicaciones en ese sentido, hasta que se hicieron efectivas. Creo que ayer o esta mañana publicó un comunicado en redes sociales donde expone su posición y su visión sobre lo que ha sido el proceso de elecciones, donde dice que no tiene elementos para respaldar la elección de Maduro, no tiene acceso a eso, que dice que ese proceso fue viciado, poco transparente, y hace una serie de señalamientos que van muy en línea a lo que han publicado otros observadores internacionales, como el Centro Carter o el mismo informe de la ONU, pues, ¿no? En el sentido de dar más fuerza, ya que es una visión ya desde adentro a lo que organismos de observación electoral internacional han observado desde afuera. Digamos que corrobora todas esas versiones que se han publicado sobre este proceso, que, bueno, que muchos consideran que fue fraudulento, ¿no? Y varios países se están rechazando. Entonces, el impacto que pueda tener no relevó nada nuevo, en realidad, ¿no? Sino lo que ya todo el mundo estaba, pues, pensando que ocurrió, ¿no? El supuesto saqueo a las actas de transmisión, todo se empezó a poner como raro, dice él, a partir de las 5 de la tarde, a las 7:30 se suspendió el proceso de transmisión, le dijeron que era un hackeo, nunca le presentaban las pruebas del supuesto hackeo, en fin, es como un observador interno de lo que ocurrió y que organismos internacionales afuera vieron desde afuera y coinciden ambas versiones. Ahora el impacto lo veremos durante el día de hoy, ¿no? Pero yo creo que va a ser más afuera que hacia adentro, esa declaración. Un inciso, Doris Martes nos dice: hola Sami, a mí me dicen Sami, mis amigos, lo más triste es que Televen no ha dado ni tan siquiera la noticia. O sea, pregunta para ti, Francisco, efectivamente en Venezuela, si tú ves los medios abiertos, vives una realidad distinta, un universo paralelo, o está mostrando algo de lo que está pasando. Sí, en general sí. Quizás algunos canales se han atrevido a publicar algo, ¿no?, de lo que viene ocurriendo. El caso de Venevisión, que he visto que ha hecho entrevistas incluso a opositores, y han comentado algunas situaciones que en el pasado ni se les ocurriría comentar. En el caso de Televen sí no he visto muy poco que hayan publicado sobre esta situación. Es un país paralelo, un país donde ellos se ponen la venda de los ojos de lo que ocurre y tratan de mostrar otras realidades que también existen, pero que no son prioridades en este momento, ¿no? En la atención de los venezolanos. O sea, prácticamente los medios están copados, los medios tradicionales están copados por el chavismo de una u otra manera. Periódicos, radios, las televisoras. Copados, perdón, para aclarar, Francisco, ¿te refieres a que hay gente del régimen dentro de los medios o que el régimen los tiene amenazados con, si cruzan una línea, los cierran? No, que son propietarios vinculados empresarios vinculados al chavismo, ¿no? En el caso de Última Noticia, un periódico que fue paladín del periodismo venezolano, cayó en manos del chavismo y otro día se ha convertido, pues, en un periódico prácticamente de propaganda política, ¿no? El caso del Universal, un periódico también emérito en Venezuela, igual vinculado al chavismo. O sea, los canales de televisión, Venevisión quizás fue que no ha caído directamente, pero sigue en manos del Grupo Cisneros, pero que, bueno, o sea, se cuida mucho de lo que publica. Y en general los medios en general, ¿no? Digamos que la última frontera de libertad de información que tienen los venezolanos es Twitter, ¿sabes? Bueno, X, hoy en día, las redes sociales, incluso allí el gobierno ha metido mano y ha, pues, bloqueado decenas de páginas web que hacen periodismo independiente en el país, prácticamente. Y ahora con este tema de la persecución de los delitos de odio, pues la gente se está cuidando hasta de comentar, pues, ¿no? O de opinar, ¿no? En las redes sociales.
Yo sé que tienes que irte, Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo. Te hago una última pregunta, dos preguntas más, perdón. La primera, con respecto al comunicado de Lula y Petro, donde ellos insisten en que hay que mostrar las actas, ¿qué expectativa hay en Venezuela con respecto a la intervención de estos dos presidentes de países vecinos? Yo tengo la impresión personal que después de este comunicado, ambos gobiernos creo que tiraron la toalla con el tema de Maduro. No hay, digamos, alguna forma de acceder a Maduro, la famosa reunión virtual que se iba a hacer, nunca se hizo. Y tampoco Maduro ha hecho ningún tipo de apertura, más bien se ha trincherado en el poder y así ha negado cualquier posibilidad de negociación o de consideración. Creo que este comunicado va un poco en esa línea de que, bueno, hicimos lo que pudimos y exigimos que publique las actas, pues no queda más remedio que verificar que esos resultados electorales son reales y no lo que dice tu Tribunal Supremo. O sea, y hasta ahí creo que va a llegar esa intermediación, no creo que haya algo más, a menos que el chavismo se abra y lo busque de nuevo para intentar, pues, ganar tiempo, ¿no? Que es básicamente lo que está buscando el chavismo, que se desgaste el tema venezolano, tanto internamente como internacionalmente, y aspirar a una normalización del proceso político y social venezolano bajo el control de ellos, ¿no? Es el objetivo que está intentando lograr el chavismo en este momento. Francisco, la última pregunta es con respecto al estamento militar en Venezuela, porque uno aquí afuera escucha cualquier cosa, montones de rumores, de teorías, especulaciones, etc. En Venezuela, ¿qué puedes conocer tú, si es que puedes conocer tú, qué está pasando dentro del mundo militar? Bueno, es difícil saber, es un mundo bastante aparte, pero es reflejo de la sociedad civil venezolana, ¿no? Lo que tengo claro es que también en el mundo militar el chavismo había perdido las elecciones, ¿no? O sea, en los centros donde votaban los militares o la familia militar, ganó el Mundo González, ¿no? Ahí esto te dice un indicio de que, que la opinión sobre la situación política no es tan homogénea dentro de las Fuerzas Armadas. Claro, hay un alto mando, hay un ministro que controla toda esa Fuerza Armada y son organizaciones que son verticales, no horizontales. O sea, no puedes opinar dentro de las Fuerzas Armadas más allá de expresar un voto. Que bueno, cuando vimos en las actas cómo se votó ahí, bueno, es la diferencia, ¿no? O sea, hay una mayoría que no, de militares que no apoyarían el gobierno de Maduro, pero están bajo la jerarquía militar, de órdenes directas, en fin, hay una escala de mando y eso es muy difícil de romper. Está pues la ayuda del espionaje cubano, que bueno, desde 2002 no ha vuelto a ocurrir un golpe de Estado en Venezuela, a menos formal o a menos real, aparte de las miles de conspiraciones que ha denunciado el chavismo, pero efectivamente en 2002, en aquel golpe que le dieron a Chávez en 2002, pues no ha habido un evento militar de esa naturaleza en el país, lo que habla de un control importante por parte del chavismo en las Fuerzas Armadas. Nada indica que está siendo diferente. Sé que hay unos oficiales arrestados, pero no sé si son de esta situación o son de los que por años han estado arrestados, los 155 que están hablando ahora. Creo que son una suma de todos ellos. Sé que ha habido algunos arrestos estos días, no confirmados, de algunos oficiales, quizás de los que estuvieron cantando los resultados, es lo que creo que están algunos de ellos detenidos. En fin, yo creo que hay una situación de control del chavismo sobre las Fuerzas Armadas o al revés. Yo creo que las Fuerzas Armadas controlan el chavismo. Yo creo que el poder está ahorita realmente en manos de las Fuerzas Armadas y el chavismo es una especie de socio caído en desgracia porque perdió su principal virtud, que era la fuerza popular, ¿no? El apoyo popular, la parte política, ¿no? De esa sociedad civil y militar que estableció Chávez. Pues. Ahora son los militares los que tienen el poder de las armas, no tienen el poder político, pero están dándole una mano a Maduro para ver si la situación se mantiene en el status quo en que se encuentra en este momento. Francisco Restieta, corresponsal de Univisión en Caracas, Venezuela, colega y amigo. Francisco, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos hoy. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y gracias nuevamente. Que tengas muy buen día, Francisco. Vale, gracias por la invitación. Aquí estaremos siempre. Ahora. Que estés muy bien. Amigos, yo tengo un par de cositas más que quiero agregar, si me lo permiten. No se me vayan, esto no es largo, pero tengo un par de cosas. Primero, este miércoles se está convocando la oposición una manifestación colectiva. Déjenme mostrar el afiche, el póster
que ellos tienen. Mírenlo aquí. Acta mata sentencia. Esto tal cual como está publicado en la página de Instagram del Comando con Venezuela. Por eso, cuando se cumple un mes de nuestra gloriosa victoria en la cual Edmundo González fue electo presidente, los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano, ratificamos que acta mata sentencia. Y esto me lleva a una reflexión de algo que he dicho en el pasado y que no es una reflexión original de Samuel. Yo la leí, de hecho la tenía publicada, la tenía impresa y pegada en mi oficina, que permítame recordar esto. Con respecto a lo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de la ley del fascismo, el Holocausto fue legal. La segregación racial contra cualquiera que no fuera blanco en los Estados Unidos fue legal. La esclavitud era legal. Yo me pregunto si cualquiera de esas tres cosas son moralmente aceptables, porque estaban impresas como una ley aceptada por la sociedad respectiva. Yo pienso que los tres ejemplos que di, por decir tres, se me olvidó el de la mujer. La mujer no podía votar y su capacidad de participar en diversos niveles de la sociedad estaba limitada, restringida por ley. Entonces, vuelvo, holocausto, esclavitud, segregación racial, segregación de la mujer. Esas cuatro cosas eran legales y no creo que ninguna de ellas sea moralmente aceptable. Obviamente, a buen entendedor, pocas palabras, puede ser muy legal lo que están haciendo en Venezuela dentro de los parámetros que ellos dicen que son las leyes y las regulaciones con respecto a esta ley contra el fascismo y con respecto a este dictamen de una supuesta Corte Suprema de Justicia que no puede ser evaluada como es evaluada en aquellas democracias cuyos poderes son efectivamente independientes. Pero bueno, que la ley de Maduro diga lo que está diciendo, definitivamente, en mi opinión, no lo hace moralmente aceptable. La otra cosa que quiero mostrarle, y esto puede ser un poquito intenso, pero se lo quiero mostrar y voy a volver a decir que al buen entendedor, pocas palabras. Voy a recordar, denme un segundito que tengo que ubicarlo acá. Ajá. Voy a recordar cómo terminaron algunos dictadores de la historia. Algunas de estas fotos son un poquito intensas. Puse las menos intensas que encontré. Si ustedes están interesados en el tema, con una búsqueda simple en Google, o si tienen ChatGPT, o donde lo tengan, el buscador de su gusto, pueden encontrar fotos más intensas. Y si alguien de los que me está viendo tiene la posibilidad de mandarle estas foticos al señor Maduro, al señor Diosdado Cabello, al señor Jorge Rodríguez, hágalo, para que ellos se vean en el espejo de la historia. Déjenme mostrar de qué estoy hablando. Benito Mussolini fue derrocado en 1943. Él fue arrestado y posteriormente liberado por las fuerzas alemanas, pero en 1945 fue capturado por partisanos italianos y fue ejecutado. Y su cuerpo fue colgado en una plaza pública en Milán. Repito, hay fotos más intensas que esta. Aquí ven los que están en el suelo, son los cuerpos de Mussolini y los demás que fueron ajusticiados por esta turba. Nicolae Ceausescu, de Rumanía, fue derrocado en 1989. Él fue arrestado durante la Revolución Rumana, que creo que se llamaba la Revolución de la Navidad, The Christmas Revolution. Y tras un juicio sumario, fue ejecutado junto con su esposa el 25 de diciembre de 1989. Esa foto habla sola.
Muammar Gaddafi. Esta creo que es la última foto que tomaron en vida, o si no la última, una de las últimas. También habla sola. Fue derrocado en el 2011. Fue capturado por fuerzas rebeldes durante la Guerra Civil Libia y asesinado en Sirte. Repito, esta foto, que es intensa, es suave en comparación con las fotos que ustedes pueden encontrar en internet de cómo terminó el señor Gaddafi. Y Saddam Hussein fue derrocado en el 2003, fue capturado por las fuerzas estadounidenses, juzgado por crímenes contra la humanidad y ejecutado en el 2006. Estas imágenes fueron filtradas por alguien que estaba dentro de la sala de ejecución. Obviamente son antes de que lo terminaran de colgar, pero él terminó muriendo en la horca. Lo que subrayo aquí es que este señor, después de haber sido un dictador brutal, fue juzgado por crímenes contra la humanidad. Crímenes de lesa humanidad, como le dicen, y terminó como terminó. Yo no tengo una bola de cristal, yo no sé cómo van a terminar las cosas en Venezuela, no le estoy deseando la muerte a nadie. Lo que estoy pidiendo es que se den cuenta que el status quo no necesariamente es permanente, no necesariamente dura toda la vida, porque ni Hussein, ni Chechescu, ni Gaddafi, ninguno de ellos pensó que iba a terminar como terminó. Ellos pensaban que teniendo el control que tenían y imponiendo la represión que impusieron, podían asegurar su pasaporte a la vida eterna. Hay otros dictadores que no llegaron a la vida eterna porque a todo el mundo le toca morirse, pero llegaron muy lejos gracias a esas herramientas que utilizaron, es verdad. Por eso digo, no tenemos una bola de cristal para saber cómo van a terminar las cosas. Pero tampoco podemos decir que no van a terminar así. Porque cuando el 70% de un pueblo te dice, no te quiero más, y tú decides que te quieres quedar ahí porque sí, porque tú decidiste que tienes que quedarte ahí y estás dispuesto a todo, bueno, ese rechazo se convierte en odio y ese odio puede tener repercusiones que solamente Dios puede controlar. Con eso me despido hoy en este programa de Sentido Común. Repito, no es mi intención predecir el futuro, me encantaría tener esa habilidad, pero no la tengo. Lo que sí me encantaría también es que aquellos que están haciendo lo imposible por quedarse atornillados al poder, piensen un poco que su final puede ser diferente si en vez de esperar que les corten la cabeza, le echan un poquito de aceite y sacan el tornillo por las buenas con un destornillador. Una vez más, repito, a buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias nuevamente a mi colega y amigo Francisco Urrestieta por haber compartido con nosotros su experiencia en Venezuela en un momento tan difícil como este. Y nos vemos con el favor de Dios mañana en una edición más de Sentido Común. Hasta entonces.